La Iglesia Pentecostal, el Fuego de su Santidad, Filadelfia y sus pastores Daniel y Marilyn Vélez les invitan a su serie de estudios bíblicos, que es la sana doctrina. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga, Mac. Amén. Vamos a ponernos en pie, ¿verdad? Para hacer una oración antes de empezar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos permites, Padre, de un día más de vida, un día más para glorificar y alabar tu santo y poderoso nombre, Señor. En esta hora, Padre de la Gloria, te presentamos esta clase, Señor, que va a dar comienzo. Yo te pido, Señor amado, que tú me uses con poder y autoridad, Padre amado, que me des palabra de sabiduría, aleluya, una palabra entendible, Señor, para mis hermanos. Y que todo lo que haga aquí sea de tu agrado, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Dios bendiga a Erika. Dios bendiga a Sammy. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ok. El martes pasado, ¿verdad? Estamos hablando de los principios básicos de la sana doctrina. Ya habíamos dicho que cuando hablamos de los principios básicos de la sana doctrina, estamos hablando en palabras sencillas de una sana enseñanza. Esos son los principios básicos de una sana doctrina. Y dentro de los puntos que tocamos, el hermano Alfredo tenía una pregunta válida, una pregunta que mucha gente se la ha hecho. Y la pregunta era, si Dios y Jesús son la misma persona, ¿por qué la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Esa es una pregunta muy válida, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre si Dios y Jesús son la misma persona? Ok. Dice la Biblia que Dios es uno. Y escuche bien para que no se pierda. Dios es uno, pero se manifestó. ¿Qué significa manifestar? Cuando hablamos de manifestar es que entra en alguien. Escucha bien. Pero se manifestó en distintas maneras. Dice la palabra en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, ¿quién puede buscar Génesis capítulo 1, verso 2? Génesis capítulo 1, verso 2. Génesis capítulo 1, verso 2. Amén. Geraldo. Espérate. Génesis capítulo 1. verso 2. Oh, ok. La palabra dice así en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y la tierra estaba, ahí se ve, ¿verdad? Ajá. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Déjalo ahí. ¿El espíritu de quién? De Dios. De Dios. Mira esto. El espíritu de Dios, dice Génesis 1:2, que se movía sobre la faz de las aguas. Ahora pregunto yo, para ti, ¿quién es Dios? Para mí, El creador. Sí. bueno, el creador del mundo, de la tierra, de los seres humanos, de todo lo que puede existir. El Exactamente. Padre de nuestro Salvador. Mira, la Biblia dice
en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Dice, Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés. ¿Quién le respondió? Dios. Dios a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Estamos hablando de que Dios es espíritu. Pero ese espíritu tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Yo soy. Yo soy. Pero también dice el verso 15, además de Éxodo 3, 14 y 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, aquí, Jehová, el Dios De Israel. de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos. ¿Con qué nombre se va a recordar a Dios? Con yo soy, con Yahweh, con Jehová. Ahí está. O sea, cuando hablamos de Dios, nos estamos refiriendo al Espíritu, a yo soy, a Yahweh y a Jehová. Esto es Dios. Ok. Pero si vamos a ver el verdadero nombre de Dios es Yahweh, ¿verdad? Yahweh. Yahweh, ¿verdad? Exacto. Este nombre está en hebreo y es lo más cerca de definir el nombre del mismo Dios. Ajá. O de definir el nombre de este espíritu. Lo más cerca Que está. que está para nuestra traducción, que es el español, es Yahweh. Yahweh. Yo soy y Jehová. Hasta ahí. O sea que este espíritu tiene nombre. Yo soy Yahweh y Jehová. Ahora, Génesis 2.4. Quiero ir poco a poco, para que no se me enreden. Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Escucha bien. Estos son los orígenes. ¿Qué son los orígenes? Los comienzos. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra. O sea, hasta ahora lo único que estamos diciendo es que esto es Dios. Eso es lo que estamos diciendo hasta ahora. Hasta ahora. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Yahweh primeramente. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Jehová. Cuando hablamos de Dios, hablamos de yo soy. Ahora bien, este espíritu que para nosotros es nuestro Dios, tiene una deidad. ¿Qué es una deidad? Permiso, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale. Ok. Tú estás hablando de esos nombres, pero de los que están en el Viejo Testamento, ¿right? Uh-huh. Porque en el Nuevo Testamento supuestamente es Jesucristo, ¿right? Vamos a llegar ahí. Ok. Vamos a llegar. No, pues, Está cerca. Está cerca. Ahora bien, dijimos que todo esto se compone en un solo Dios. Y por la Biblia, ese espíritu que para nosotros es Dios, se llama Yahweh, yo soy y Jehová. Ahora, este espíritu tiene una naturaleza que se llama una deidad. ¿Qué tiene ese espíritu? Ese espíritu tiene todo dominio, toda la gloria, toda la majestad, toda la autoridad y todo poder. Eso es lo que hay aquí adentro. Ahora bien,
Si Dios y Jesús son la misma persona, ¿por qué la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre? O sea, está sentado a la derecha del Padre. Era esto. Jerry, búscate 1 Corintios 8:6. Y Alfredo, búscate Romanos 3:24. Se lo encuentro. Y yo busco Juan 14:25. 1 Corintios, ¿qué? 8:6. A ver si encuentro Romano. Primera de Corintios 8, 6. ¿Lo encontramos? Busca. Romanos 3:24. Romano está en 22:09. Romanos 3:24. 22:09. Romanos 3:24. Hasta el momento lo único que hemos hablado de que la Biblia dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se paseaba sobre la faz de las aguas. O sea, este Espíritu. Dios es Espíritu, dice la Biblia. Nuestro Dios es Espíritu. Yo soy es un nombre. ¿Qué me dijiste que buscara? Romanos 3:24. El nombre más cercano a ese espíritu es Yahweh, como dijo Sammy. También se conoce como yo soy, como le dijo a Moisés. Dile yo soy, te envió. Y será mi nombre por siempre. También lo conocemos por Jehová. Voy a buscar ese rapidito. Génesis 2:4. Yo lo tenía para Ok, Génesis 2:4 dice, y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, los orígenes. Ahora bien, la pregunta es, si Dios y Jesús son la misma persona, ¿por qué la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Y estamos diciendo que este espíritu se compone o tiene una deidad que es todo dominio, tiene toda gloria, tiene toda majestad, tiene toda autoridad y tiene todo poder. El espíritu. Ahora bien, 1 Corintios 8:6, ¿qué dice? Voy. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Perdón. Exacto. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Ahora, mira cómo dice, este Dios, que es espíritu, ahora se manifiesta en un Padre. Mira esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo lo que hay en el mundo procede del Padre. Y nosotros somos para con Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué dice Romanos 3:24, Alfredo? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que Él en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Y ahora voy a leer Juan 14:26 y explico. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego de leer estos tres pasajes, este espíritu tuvo que hacerse como forma de padre
para poder hacer una creación. Y este mismo espíritu tuvo que hacerse hombre. Sí. Y ahí cayó el Hijo del Padre. Pero fíjate que el espíritu se manifestó en una persona llamada Jesús. Jesús. Ok. Luego que Jesús hizo cuando Jesús llegó a la tierra, Jesús no tenía todo dominio, ni toda gloria, ni toda potestad, no lo tenía. Cuando el Padre le da esta deidad a Jesucristo, ¿cuándo? Cuando Él llega vivo a la cruz y en la cruz muere y dice, consumado es. Por eso era que el enemigo, Satanás, no quería que Él llegara vivo a la cruz. Porque si Él llegaba muerto, su Padre no le iba a dar esto. No le iba a dar dominio, no le iba a dar la gloria, no le iba a dar la majestad, ni la autoridad, ni el poder, no se lo iba a dar. Pero una vez Jesús llega vivo y en la cruz muere, y con sus últimas palabras, consumado es, automáticamente murió limpio, puro, sin pecado, en obediencia al Padre. Cuando Él muere, automáticamente el Padre le da esta deidad. ¿Pero de quién es esta deidad? De este Espíritu. Del Espíritu de Dios. El Espíritu, o sea, este Padre le da la deidad de Él mismo, pero a un hombre. Porque Jesucristo fue hombre. Ok. Luego de eso, ¿para qué vino Jesucristo? Para limpiar los pecados del mundo. Para salvar al mundo. Ahí está. Ahora, en la antigüedad, en esta antigüedad, no se podía limpiar los pecados. No los había, ¿no? No, Había, no había ser humano sobre la tierra que pudiera limpiar en el los Antiguo pecados. Testamento. Ah, Recuerda que me hablaste ahorita del Antiguo Testamento. Sí. Ujú. En el Antiguo Testamento, ¿de qué manera se manifestó este Espíritu de Dios? ¿De qué forma se manifestó? Para que la gente creyera. La Biblia dice que se manifestó en una columna de nube, Ah, sí, sí. se manifestó en una columna de fuego. De fuego. Cuando Moisés miró al monte y le llamó la atención ese fuego en ese arbusto, ese era el Espíritu manifestado en cosas. Donde la salsa al día. Donde la salsa ardía. Se manifestaba en cosas, no en un hombre. ¿Ves? Pero a causa de la obediencia, que era lo que él pedía, mucha gente no obedecía. ¿Por qué? Porque no veía un hombre. Entonces a Jesús, a este Espíritu, le plació que por el Espíritu Santo engendrara un hijo a una mujer, para que entonces salga un ser humano. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si nosotros venimos del pecado, Sí. somos pecadores todos, Desde que nací. desde que nacemos. Ujú. La Virgen María era pecadora, porque ella era humana. Sí. ¿Cómo Dios escogió una persona pecadora para hacer la Manifestación. manifestación de su hijo? Bueno, pues ahí no sé ni qué decirte. Pero el punto es que no era una cualquiera, era una virgen. Yo sé. Era una virgen. ¿Ves? Pero eso te lo puedo investigar para el otro martes. Tengo tarea. Pero fíjate que cuando sale Jesús en forma de hombre, Él viene para la redención, Él viene para perdonar nuestros pecados. Luego que Él muere y sube al cielo, ¿cómo subió Él? Con esto. Con lo mismo que hay aquí. Estamos hablando de que Él se manifiesta aquí, aquí y acá. Cuando Él sube y baja el Espíritu Santo. Permiso, que te quiero hacer una pregunta bien clave. Dime. Ok, si Jesucristo nació, se crió y andó por el mundo, hizo lo que tenía que hacer y todo, pero era hombre, era humano, Sí. ¿right?
supuestamente cuando él murió, vivió para atrás, vivió como humano. Ahora, él subió al cielo como humano. Porque ahora, la Biblia yo no sé si lo dice o no lo dice, pero como él tendría que subir como humano al cielo, porque es que se hizo su cuerpo. Te lo voy a buscar aquí rapidito. Y lo vas a buscar en tu Biblia. ¿No fue que subió con un cuerpo glorificado? Sí. Ok. Ok, búscate Mateo. Yo lo voy a leer, pero lo busca. Mateo 17. Mateo 17. Mateo 17. Marco. Mateo, ¿qué? 17. Veintidós, 21, 20. Mateo 17. 18, 17. Ok. Fíjate que cuando él muere, cuando él llegó a la tierra siendo hombre, ¿verdad? Dado a luz por una virgen, por una mujer, pero esa mujer no tuvo intimidad con hombre, porque eso fue por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo cuando le apareció. Ok, fíjate que mientras él era hombre, él no pecó. Sí hacía milagros porque se lo pedía el Padre. Él hacía milagros y todas esas cosas. Pero una vez él muere en la cruz, como murió limpio, puro y todas esas cosas, la deidad de ese espíritu se le dio a él también siendo hombre. Ahora, contestando tu pregunta, ¿Jesús subió con ese cuerpo? Sí. Mira bien. Dice en el capítulo 17, del 1 en adelante, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Escucha bien. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre parecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. La Biblia dice que en el monte de la transfiguración, cuando él se iba, se maravillaron y decían, él le dijo: no se preocupen, porque este mismo Jesús que tú estás viendo que se va a ser el que va a volver. Pero ¿cuándo va a volver?
que la Biblia dice que todos los ojos le verán. ¿Cuándo será eso? Cuando venga la segunda venida, no el arrebatamiento. En el arrebatamiento la Biblia dice que nosotros subimos. Pero la Biblia dice que en la segunda venida de Jesús, Él viene en una nube y todo ojo le verá. ¿Para qué va a venir Jesús? ¿Para qué? Jesús va a venir para atar por 1000 años a Satanás. ¿Por qué? Porque se le dio todo dominio, toda gloria, toda majestad, toda autoridad y todo poder. Lo que aquí en hombre no tenía. Entonces, la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero si te fijas, lo puse aquí. Cuando habla de diestra, no se refiere a una posición física. Porque Él no es un cuerpo, Él es un espíritu. Ahora, si lo viéramos de la posición física, es decir, que yo me siento aquí, al lado. Pero no estamos hablando de cosas físicas, estamos hablando de cosas espirituales. Y cuando hablamos de posición, de una posición espiritual, estamos hablando de que Él mismo está aquí. Ahí está. No estamos hablando de que la diestra significa que Él se sentó al lado de alguien. No, porque Él es espíritu. Estamos hablando de que cuando Él fue hombre y logró llegar a la cruz del Calvario limpio, sin pecado, sin mancha, etc. Cuando muere y resucita, ahí se le da todo el dominio, toda la gloria, toda la majestad. Es el único hombre que en ese momento tuvo toda esta deidad y se comparó con lo que Él era en espíritu. ¿O no me entienden? Todavía no puedo entenderte, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque, ok, aquí dice bien clarito que Él subió al cielo. Y está bien que Él no, como tú explicaste ahora, no se haya sentado porque Él es espíritu. Pero la Biblia dice, se sentó a la diestra del Padre. Y todo pecador que va a subir al cielo, Jesús va a ser, vamos a poner, su abogado. Es el abogado. Por eso, ok. Él va a ser, el Padre va a decir, lo hiciste mal, y Él va a salir en defensa De ese cielo. de ese cielo. ¿Ok? Entonces yo lo que me baso es, está bien, ¿cómo es posible que Dios esté haciendo dos papeles? No me explico. Hacer papel de el juez y hacer papel del abogado, pudiendo ser uno solo, un juez y él mismo juzgar y... Ok. ¿Por qué Dios le dio estos beneficios espirituales a ese hombre? Porque murió limpio. Significa que para tú llegar a este Dios solamente llega alguien limpio. Yo no soy limpio. Nadie en este mundo. Nadie es limpio. Ahora, por eso la Biblia dice que por medio de Jesucristo, por medio de Él está limpio. Yo no. Yo le pido a Dios en el nombre de este hombre que está limpio, de Jesucristo. Y Él va a intervenir con Él, que Él es santo, Él es puro. ¿Me entiendes o no? O sea, tú lo que quieres decir que antes de llegar al Padre va a haber una intervención que viene siendo el Hijo, que va a bregar con toda persona que supuestamente está sucio, es pecador. Sí, que va a ¿okay? Entonces, como yo estoy sucio, yo directamente no puedo llegar al Padre. No, ¿right? Exacto. Entonces, tengo un intermedio que es el que va a abogar por mí. Jesucristo. Jesucristo.
esa es la base que Él va a hacer en el Exacto, cielo. por eso es que la Biblia dice, todo lo que tú pidas al Padre, en el nombre de Jesús, será hecho. O sea, de lo contrario sería el Padre y yo. Pero yo soy un pecador y Él es puro. Y nada sucio entra aquí. Pero Él envió a Jesús en forma de hombre, como tú y como yo. Él vivió, padeció, fue perseguido, fue tentado, fue de todo, pero no pecó. O sea que la única persona que tiene acceso directo hacia esta persona Es eso. es Jesús. Entonces, yo le pido a Dios en el nombre de esta persona. Y ahí él se convierte en abogado, en defensor. ¿Por qué? Porque aparte de que es su hijo, eso es otra cosa, fue el único que no pecó. ¿Ves? Mientras que en la antigüedad el Señor pedía obediencia, pero todo el mundo pecaba, nadie era obediente. Bueno, pues como ahora no me quieres entender de esa manera, te voy a enviar entonces a mi hijo para que a través de él yo te cumpla las cosas. No sé si me estás entendiendo. Okay. Fíjate que luego de eso, Jesús muere, resucita, se va y dice que enviaré el Consolador. Este Espíritu, con estos atributos, viene, pero esta vez no viene como hombre. Aquí la gente lo vio, los que estaban en aquel momento. Ahora viene en espíritu. Y ahora se camina por fe, no por vista. En aquel momento ellos vieron y no creyeron. Ahora tienes que creer sin ver. ¿Ves? Sí, por eso dice creer en lo que no ves. Exacto. Ahora bien, esto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no significa que son tres dioses. Eso no es. Estamos hablando de que el mismo Dios, llamado Yo Soy, llamado Yahweh, llamado Jehová, este mismo es uno. Pero Él se manifiesta para aquí, se manifiesta para aquí, se manifiesta para acá. Porque la Biblia dice que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, puede estar en todos lados. Ahora bien, tengo unos apuntes aquí importantes. Dice, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne Que es el Hijo. Es el Hijo. y habitó entre nosotros. O sea, que Él estuvo aquí. Que nadie lo conoce. Exacto. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Todo esto en su cuerpo está metido. ¿Por qué? Porque no pecó. ¿Ves? La deidad, estamos hablando de la naturaleza. Esta naturaleza entró en un hombre. Dejó de ser espíritu en ese momento. Y en la tierra, un hombre de carne y hueso tuvo lo mismo que tenía este espíritu. Entonces, Jesús no es un segundo ser, sino es Dios mismo en forma de humano. Para redimirnos, ¿qué significa para redimirnos? Redención es, nos rescató pagando un precio por algo. Yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por ti. ¿Ves? Ahora bien, nos libró de la esclavitud del mundo y del pecado. ¿Por qué? Porque antes estábamos en pecado, en delito, en placer, etc. ¿Por culpa de quién? De Adán y Eva. Ese fue el origen. Ahora, tuvo que venir esta redención para que todo lo que pidamos ahora al Padre en el nombre de Jesús y tengamos fe y si lo aceptamos y lo confesamos y todas esas cosas, al momento queda salvo. En la antigüedad había un tabernáculo que entraba el sumo sacerdote al lugar santo y al lugar santísimo.
Pero allá entraba él. Ahora no. Ahora cualquiera puede orarle a Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el único que no pecó. Siendo hombre, no pecó. Ahora bien, Él es el Padre revelado al mundo en forma visible. ¿Por qué en forma visible? Porque se hizo carne. Exacto. Se hizo carne. Por eso fue, mira, dice Juan 14:9, el que me ha visto a mí, dice Jesús a los Ha discípulos, visto el Padre. ha visto al Padre. ¿Por qué Él dice el que ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque los dos es lo mismo, the same, es la misma persona. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que Dios... Mira esto, cuando decimos que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que Él es el Dios del Antiguo Testamento, que ese Dios del Antiguo Testamento se manifestó como humano para salvarnos en el Nuevo Testamento. Te lo voy a repetir. Este Dios del Antiguo Testamento se manifestó en un hombre para salvarnos a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Estamos entendiendo? No quiero que se me pierdan. Ahora, Si me pierdo yo pregunto, tú lo sabes. y voy con calma, fíjate. ¿Qué significa estar a la diestra? Como lo dije, no se refiere a una posición física, porque Él es espíritu. La Biblia dice que Él se paseaba sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Ahora, Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra ha sido magnificada en poder. ¿Y qué es poder? La deidad, una naturaleza de Él. Tu dieta, o sea, no está hablando de sentarme ni de derecha, ¿no? Es como un significado lo más cercano de lo que se está hablando. A veces queremos definir una palabra en inglés a español y yo sé lo que significa en inglés, pero trato de decírtelo en español aunque me aleje un poco de lo puro. ¿No sabes algo? Dígame. Yo entiendo lo que tú me estás hablando. Lo que no puedo entender, o sea, dice que la Biblia dice la verdad y solamente la verdad, pero en la forma que está puesto no lo puedo, o sea, lo estoy entendiendo ahora, estoy ahí pero en la forma que está puesto, como está puesto, no es entendible, ¿entiendes? Hay que Para una persona, o sea, si es una persona que ya ha estudiado la Biblia, que ha caminado, pues sí puede llegar al mismo sistema donde usted está. Y no se Pero una persona que está empezando, que no tiene mucho conocimiento, tiene que caminar mucho para llegar a donde está. lo que tiene que hacer es leer. Leer. Porque hay gente que Sí, camina. pero escúchame algo. Esa es la cosa, leer, pero como lo explica la Biblia, en la forma que usted lo está explicando ahora, yo estoy entendiendo cómo es que es la cosa. Es como un misterio. Ajá, pero en la forma que aquí lo está explicando, es muy difícil de entenderlo de esa forma. Pues mira lo que dice la Biblia. Y con estos dos versos termino para entonces entrar en la clase como tal de hoy. Okay. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. Uno solo. Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Es lo mismo. Ahora, con este término. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, ¿qué significa indiscutiblemente? Que no tiene discusión. No tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dice la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu. Visto por los ángeles. Predicado
a los gentiles. Porque cuando él llegó a la tierra, él estaba predicando o no está predicando. Yeah. Creído en el mundo. ¿A quién creyeron? Al que vieron. Recibido arriba en gloria. Hay un misterio. La misma Biblia te lo está diciendo. ¿Cómo es posible que tú, siendo espíritu, te revelas en un hombre y ese hombre tiene el mismo poder que tú tienes como espíritu, pero lo tiene él en forma de hombre? Aparte de eso está el Espíritu Santo también en el medio. Aparte de eso, todo el mundo sabe quién tú eres, ¿sabes? Es un misterio. Como que si un espíritu se manifiesta aquí y nos habla y nos dice cosas, ¿no? Yo soy aquel, yo soy el otro. Uno va a decir, pues que yo no te creo, porque el espíritu que yo conozco es poderoso, es demasiado de grande, es majestuoso. Sí, pues yo soy. Y uno lo ve, pero tú, pues yo estoy esperando algo más grande. Yo no, yo soy. O sea, yo soy en forma de hombre. ¿Ves? A eso es que se refiere. Y referente a sentado a la diestra, no es que él está sentado físicamente aquí al lado, no. Cuando hablamos de sentado a la diestra se refiere a que este componente de deidad lo tiene él mismo. Y él mismo es Dios. Hasta ahí. No. Te voy a hacer otra pregunta. Dígame. Y si yo sé que vas a empezar en la clase ahora, pero a Jesucristo la misma iglesia fue quien lo condenó, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que a los suyos vino Y los suyos no lo y los conocieron. suyos no lo recibieron. Por eso no lo conocieron. Entonces, cuando llegó el momento, hubo alguien por ahí que dijo, suelten a Barrabás y crucifíquenlo a él. O sea que el mismo pueblo lo entregó. Sin Eso saber. como no creían. Sí, pero está bien, entiendo eso. Pero el pueblo lo entregó a base de los mismos sacerdotes. No, porque es que no creían que él era el Mesías. Cuando hablan del Mesías, de rey, pues tú piensas en alguien poderoso, bien vestido. Sí, para aquel tiempo. Exacto, unas carrozas violentas, unos caballos bien bonitos, y él vino en un burro. Y mira que él hizo milagros, pero la gente no. Y no le cree. Y no le creyeron. Decían que eso era magia. Exacto. Yeah. Ahora bien, volvamos entonces, continuamos ahora a la clase. Ok. Fíjate. Un segundito aquí. Estamos hablando de qué es la sana doctrina, los principios básicos. En la clase primera, en la clase segunda, pues tocamos el punto de que Dios es el único Dios verdadero. No hay fuera de él, no hay otro Dios verdadero. Hablamos de la caída del hombre, hablamos de que la Biblia fue inspirada por Dios, hablamos que la salvación del hombre es por medio de la fe en Jesús. Hablamos que Jesucristo es plenamente Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué son las ordenanzas de la iglesia? ¿Qué son las ordenanzas de la iglesia? Las ordenanzas de la iglesia son la Santa Cena y el bautismo en agua. Y los mandamientos. No, eso es otra cosa. Ok. Las ordenanzas de la iglesia son prácticas religiosas importantes para la vida espiritual y la comunión con Dios. Son instituidas por Jesús porque están en la Biblia. Él nos dice que lo tenemos que hacer. Y son esenciales para la vida de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no es las cuatro paredes y el techo. La iglesia somos tú y yo. Ahora bien. Esto es el templo. Exacto. Ahora bien. Es la palabra correcta. Mateo, Pero todo el mundo dice, vamos para la iglesia. Para la iglesia y la iglesia somos nosotros. Mateo 26. Mateo. Mateo 26. Estamos hablando de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? ¿Han escuchado la Santa Cena? ¿No han escuchado la Santa Cena? ¿Qué es La eso? Santa Cena fue cuando él se sentó con los apóstoles. The Last Supper. ¿Ah? The Last Supper. Exacto. ¿Qué es eso?
Es la última cena. Mateo 26, ¿qué? Mateo 26, del 26 al 29. Mira cómo dice. Lo tienes ahí, Alfredo, para que me siga. Espérate un momento. Mateo 26, 26 al 29. Estamos hablando de cosas que nosotros tenemos que hacer porque Él lo mandó. Y dijimos que la sana doctrina es una sana enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Sana enseñanza. Cosas sanas que la Biblia quiere que nosotros hagamos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino. Esa era la última cena del Señor frente a sus discípulos. Y Él mismo le está diciendo hasta aquel día en que la beba nuevamente con ustedes, pero ¿en dónde? En el reino de mi Padre. Está hablando Jesús. Esta es la última vez que vamos a comer aquí ustedes y yo. Pero vamos a volver a comerla cuando ustedes suban al reino de mi Padre. O sea, que actualmente por la Biblia Jesús está esperando ese momento. ¿Qué está esperando? Que nosotros subamos y que estén las bodas del Cordero y todas esas cosas para Él sentarse otra vez con nosotros. Lo mismo que hizo con sus discípulos en aquel entonces, que los discípulos lo vieron, Él partió el pan, Él les repartió todo. Eso mismo va a pasar cuando subamos arriba, pero no va a ser aquí en la tierra, va a ser en el reino del Padre, dice la Biblia. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de obedecer esa ordenanza? ¿Cuál ordenanza? El de tomar la Santa Cena. Beneficio: fortalecer la fe de los creyentes, muy importante. Recordarles la importancia de su relación con Dios. Unir a los creyentes, obediencia a Dios, crecimiento espiritual, comunión con Dios. Fíjate, muchas veces nosotros, o hay iglesias que quieren poner muchas doctrinas, muchas enseñanzas de hombres que no están en la Biblia y que muchas veces ni ellos mismos las cumplen. Pero la Biblia es clara, tenemos que seguir lo que dice aquí. Ahora, de la misma manera que está la sana doctrina, está la falsa doctrina. ¿Qué es la falsa doctrina? La que el hombre se inventa. No, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto. ¿Está en la Biblia? No, es que Dios me lo dijo a mí. Pues no. No. La Biblia dice que aquí está el manual. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. ¿Qué es una lámpara? Alumbrar. Alumbrar. Pues cuando yo camino por la palabra, la misma palabra me está alumbrando el camino y yo me voy dirigiendo. Me guía. ¿Ves? Por eso es que a medida que diariamente comamos de la palabra, que la leamos, esto se va a abrir. Y uno puede decir, este está mal, porque eso la Biblia no lo dice. Pero eso lo dice el que tiene conocimiento. El que no tiene conocimiento lo va a ver y va a apoyarle eso que dice él. Y estás mal, porque la Biblia no lo dice. ¿Iba a decir algo, Alfredo? Ok, estamos hablando de la cena del Señor. Dice que la cena del Señor es una ordenanza por Jesús y simboliza la gracia de Dios y la salvación que se encuentra en Jesucristo. Segunda ordenanza, bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué es eso? ¿Qué han escuchado del bautismo en agua? Fíjate. Muchas veces no, el bautismo en agua, tú estás en un lugar que tiene agua, obviamente, y te sumergen completo y sales.
Si nos vamos por la palabra, cuando una persona entra a las aguas y se sumerge adentro completo y se moja y sale, simboliza que tú estás dejando el viejo hombre y está saliendo el nuevo. Ok. El bautismo en agua es una ordenanza que significa la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, cuando yo me voy a bautizar o cuando ya yo me bauticé, yo dejé morir el viejo hombre y el agua me limpió y salió el nuevo hombre. Eso es lo que significa. Ahora bien, la limpieza de nuestros pecados se realiza mediante la inmersión en agua y se considera un paso importante en la vida cristiana. Mateo 28, 19 dice, Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate cómo dice, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Ajá, ¿qué significa? Traer ovejas. Hacer discípulo es enseñarles. ¿Ves? Por ejemplo, tú tienes un perrito y ese perrito es indomable, pues lo coge esta persona y lo entrena y lo doma. Y hace que ese perrito respete. Eso es lo que hace la Biblia. Nosotros estamos descarrilados, la Biblia nos endereza. ¿Ves? Y te vas por aquí. Eso se llama ser discípulo. Luego te dice que hay que bautizarlo. ¿Por qué bautizarlo? Fíjate, ¿quién se bautiza? Se bautiza aquel que reconoce que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, reconoce que Él perdonó nuestros pecados. ¿Cuántas veces uno se puede bautizar? Una sola vez. Una sola vez uno se bautiza. Pero yo no te puedo obligar a bautizarte. ¿Sabes? Tú tienes que saber lo que tú vas a hacer. Yo te puedo enseñar por la Biblia lo que es. Pero entonces tú dices, no, yo no me voy a bautizar porque todavía no estoy preparado. O no entiendo. ¿Ves? Pero hay personas que dicen, no, yo me quiero bautizar porque yo sé lo que yo estoy haciendo. ¿Ves? Y ese bautismo significa sumergir y dejar allá abajo en el agua el viejo hombre y sacar al nuevo. Ahora bien, cuando hablamos de ese bautismo en agua, estamos hablando que eso nos va a fortalecer igual que el otro. Nos recuerda la importancia de la relación con Dios y la unión y la obediencia con los creyentes. Seguimos. Este es importante. ¿Qué es la sana doctrina? Un conjunto de enseñanza y de creencia. Vamos al punto número 7. La evidencia física del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Hablamos de las ordenanzas, que es la Santa Cena y el bautismo en agua. Pero ahora vamos a hablar de la evidencia física del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso es cuando paso al frente y tomo a Dios como mi único Salvador. No, ahí lo estás aceptando. ¿Tú viste lo que le pasó a Julia el domingo? Evidencia física. Algo que yo voy a evidenciar de que algo está pasando conmigo. Cuando Julia pasó al frente y la pastora le puso las manos, Julia no podía sostenerse en pie. No la está empujando, simplemente la está tocando. ¿Y qué hizo Julia? Se sentó, cayó para atrás. No porque quiso, es porque un poder sobrenatural entró sobre ella y hizo que se desplomara. Eso es una evidencia del Espíritu Santo. Otra evidencia, hay gente que llora. Hay gente que danza. Evidencia es una cosa y bautizo es otra. Correcto, evidencia es lo que tú ves. Ajá. Yo soy... Y el bautizo del Espíritu Santo, ¿qué? La evidencia después. Cuando el bautismo del Espíritu Santo te llena, tú lo vas a evidenciar hablando en lengua, danzando,
¿Sabes? Yo soy lleno del Espíritu Santo y tú te enteras porque yo hablo lengua. Ah, mira. Ok. Quiero entenderlo mejor. Porque llenarte del Espíritu Santo es una cosa y ser bautizado por el Espíritu Santo es otra. Es lo mismo. Si estás bautizado, estás lleno. O sea, lo que pasó con Julia el domingo fue eso. Ella está sentada. La predicadora terminó de predicar. Algo le captó la atención a Julia. Y ella pasó sola. Yo quiero pasar. Y cuando pasó, ella le dijo algo al oído a la pastora, que realmente nadie sabe lo que le dijo más que ella. ¿Y qué hizo la pastora? Pues yo voy a orar por ti. Y tan pronto le puso las manos, Julia cayó al piso. En ese momento, eso es una evidencia física que vimos de que Dios la llenó con su Espíritu Santo. ¿Viste? Evidencia física es lo que se ve. Luego, la pastora y otras hermanas la ayudaron a levantar. Pero Julia entonces se quedó frente a ella y entonces la pastora volvió y oró por ella. ¿Y qué pasó? Volvió y se cayó. Volvió y se cayó. O sea, no aguantó la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo, ¿sabes? No se pudo quedar sostenible, no, ella se cayó. ¿Ves? Esas son evidencias. Ahora bien, otra evidencia de que el Espíritu Santo llega a mi vida, o de que me toca, o que me bautiza, es el hablar en lengua. ¿Qué es hablar en lengua? ¿Qué es hablar en lengua? Pues hablar con Dios. Ok. Talk in tongues. ¿Ah? Talk in tongues. Hablar. Eso es la pastora. Yeah. Ok, exactamente. Ahora, según la Biblia, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas como el Espíritu te dirija. Escucha bien, hablar en lengua o en otras lenguas como el Espíritu te dirija. Esa es una. Otra presencia del bautismo del Espíritu Santo es que la gente pasa al frente y mientras están orando empieza a llorar. A llorar pero fuertemente. O sea, el Espíritu Santo la está ahí atacando, tocando fuertemente. Y ella no puede resistir y empieza a llorar. Otra evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que están orando y se desploma. Y se cae. No aguantó la presencia del Espíritu Santo. Eso le pasa mucho a Julio. Ella ora y las lágrimas las bota. Ok, en ese punto, wow, y qué bueno que lo tocaste porque lo voy a tocar más adelante. En ese punto, cuando ella está orando sola, Yeah. ¿cierto o falso? Yeah. Ok. Tú sabes lo que está pasando en ese momento que ella empieza a llorar. Ella está gimiendo. Entonces, ya no es Julia la que está orándole a Dios, no, es el ángel. Porque ya hay un llanto, está compungida, ¿sabes? Yo me puedo arrodillar y yo puedo hablar con Dios normal, pero cuando el Espíritu me toca y yo sigo entrando y entrando y entrando, me va a dar deseo de llorar, de gemir, y ya no estoy hablando yo, es mi espíritu, mi alma, que es la que se está comunicando con Dios. O sea, que está la oración, como digo yo, la oración personal por encima, o cuando tú te metes verdaderamente y estás arrodillado, llorando, gimiendo, y uno hace y no puede casi ni eso es gemir en el espíritu. Mi espíritu con el de él. O sea, es algo más espiritual todavía. Porque yo puedo hablar como estoy hablando ahora con ustedes con él. Pero cuando yo gimo en el espíritu, ya es otra cosa. Ahora bien, Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice. Hecho. Estamos hablando de las evidencias físicas del bautismo del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2. Del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes y juntos. ¿Qué es unánime? En un mismo pensar. Juntos, físicamente.
¿Hecho qué fue? Dice? Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Ese viento recio simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza ese El viento? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ese viento entró y llenó la casa donde estaban esos discípulos, Ajá. esas personas. Dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las nacionalidades bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Te lo voy a explicar ahora en palabras puertorriqueñas. La Biblia dice que el Espíritu de Dios, que viene del reino de lo celestial, bajó a la tierra en forma de viento, ahí se manifestó, en forma de viento, entró en la casa donde estaban todas esas personas y todos estaban juntos, como estamos ahora juntos, pero en un mismo pensar. ¿Cuál era el pensar? Ser lleno del Espíritu Santo. Porque ese fue lo que Dios les dijo. No se muevan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo los llena, empiezan a hablar en otras lenguas, dice la Biblia. Dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las nacionalidades. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, estamos en este salón, el hermano Alfredo habla español, la hermana Erika habla inglés, el hermano Sammy habla chino, el hermano Geraldo habla hebreo y yo hablo otra cosa. Y el Espíritu Santo me coge a mí, lo coge a él y nos da lenguas que no son las de nosotros, que no es el inglés, que no es el español, pero el Espíritu Santo me dio esa lengua para que hablar, por ejemplo, en inglés, para que Erika oiga lo que está pasando. El Espíritu Santo le dio la lengua hebrea para que Geraldo oiga lo que está pasando. O sea, todos entendieron lo que estaba pasando. ¿Cómo se llaman eso? Lenguas humanas. Vino del cielo, claro que vino del cielo, pero era para edificar ¿a quién? A los que estaban ahí, y la Biblia dice a los incrédulos. Porque hubieron gente que ni creyeron. ¿Ven? O sea, parte de la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lengua, pero fíjate que qué curioso, porque ¿para qué es la interpretación de lengua? ¿Qué significa interpretar lengua? ¿Qué es eso? Por ejemplo, Como si fuera a traducirla. traducirla. Esa es la interpretación. La hermana Erika, Sammy habla inglés, yo hablo español. Pero Sammy me dice algo a mí en inglés que yo no le entiendo. Pero Erika me lo va a traducir. No, Sammy te está diciendo esto. Ahí está el intérprete. ¿Para qué? Para que yo lo entienda. Ahora bien, Sammy habla inglés, Jerry habla inglés, tú hablas inglés y yo hablo español. Si él habla en lenguas en inglés y yo estoy aquí, yo tengo que saber qué está pasando. Sí, esto es como yo ir a China y yo hablo español y estoy hablando con un chino y él me está entendiendo como si yo fuera chino. Exactamente. Exactamente. O él está hablando conmigo y yo estoy entendiendo como si fuera
como si él fuera hispano. Esas son lenguas humanas. Ya. Fíjate, ¿y por qué yo me tengo que enterar? Porque yo tengo que ser edificado. Yo tengo que ser edificado. Sammy habla en inglés. Gerardo lo entendió. Erika y Alfredo, pero yo no. Pero Erika se levanta. Daniel, Sammy está diciendo esto. Ahí yo entiendo. Ahí también yo estoy comiendo de lo que ustedes comieron. Interpretación. Exacto, eso se llama una interpretación de lengua. Vamos a seguir, esto está interesante. Dice, hablar en lengua. ¿Qué es hablar en lengua? La Biblia lo describe como un don del Espíritu Santo que permite a los creyentes comunicarse con Dios de manera sobrenatural. ¿Cuál es el propósito de hablar en lengua? Tener comunicación con Dios. Tener comunicación con Dios, ¿qué más? To have a better understanding in life. ¿Eso sería? ¿Significa eso? To have a better understanding in life. Tener más entendimiento en la vida. En la vida espiritual. Ok. El propósito, como dijo Sammy, como dijo Alfredo, el propósito también es oración y adoración. Hablar en lengua te puede ser una forma de adoración y oración profunda con Dios. Fíjate, profunda con Dios, como le pasa a Julia. Ella se va a su esquina sola y empieza a orar, y empieza a orar, y empieza a orar, pero de momento el Espíritu la toca y ya no está hablando, ahora está llorando. O sea, ya se metió más profundo. Y mientras ella está llorando, está gimiendo y su alma y su espíritu están hablando con este. Una conversación más personal, más fuerte. Ahora bien, propósito, edificación personal, que es lo que le pasa a ella. Es un medio por el cual nos edificamos, nos fortalece a nuestra fe misma. Yo puedo decir, oren, ayúdenme a orar. Claro, eso lo puede hacer todo el mundo. Pero ¿cuándo yo voy a orar? Hay gente que dice, ora por mí. No, yo te voy a ayudar a orar, porque yo no puedo orar por ti. Pues se supone que tú hagas el ejercicio de orar. Yo te ayudo. Ahora bien, otro propósito, señal para los incrédulos. Es una evidencia presencial y del poder de Dios para que el que no cree, crea, como pasó en Pentecostés. Adiós. Pero estos son de otra nacionalidad y yo los entiendo. Claro, porque tú decías que no creías en ellos. Pero ahora crees porque lo estás oyendo. ¿Ves? Ahora bien, la Biblia habla de diferentes tipos de lengua. Yo cogí dos. La lengua humana, que fue lo que pasó en Pentecostés. La lengua humana me habla de idiomas. Un idioma tiene que haber un intérprete para que me interprete lo que está hablando. Porque no es justo que todos ustedes entiendan y yo no. Porque me quedo perdido. Ahora, también está la lengua de oración personal, que es la que tú te metes, ora, el Espíritu Santo te agarra, llora, gime, etc. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay una persona que entra en bendición? Cuando digo entra en bendición es que ya el Espíritu Santo la tomó. Empieza a hablarle en lengua y te las traduce la misma persona. ¿Cómo se llama eso? Para mí es bilingüe. Mira, Esa es la interpretación de lengua, ¿no? Pero para esa misma persona. exacto, fíjate, esa persona que fue tomada por el Espíritu Santo de Dios empieza a hablarle en lengua y entra la profecía. ¿Ves? ¿Qué es la profecía? Un mensaje. Pero no es un mensaje de ella. Un mensaje de Dios. Ella habla en lengua y yo te voy a decir lo que está diciéndome Dios por medio de esa lengua para todos ustedes. Como le pasó a la esposa del hermano Saúl, Exactamente. que estaba hablando en lengua de la iglesia, pero a la misma vez estaba traduciendo que todo el mundo
Entendí. entendía lo que ella estaba hablando. Y si tú te fijas, cuando el Espíritu Santo toma a una persona, el tono le cambia. Ujú, Tú sientes que es un tono de autoridad. ujú. Tú dices, contra, pero fulano no habla así tan fuerte, tan marcado. Claro, pero no es él. Es el Espíritu que lo está mandando a hablar. ¿Para qué? Para dar un mensaje. Cuando el Espíritu Santo entra en profecía, se supone que la iglesia esté callada y, si es posible, arrodillada. ¿Por qué? Porque hay un anuncio de parte de Dios. Y fíjate que las profecías no salen todos los días. Eso no pasa todos los días, pero cuando pasa, pasa. Entonces nosotros tenemos que hacer reverencia a tirarse de rodillas. Y quedarse en comunión. Es totalmente. Cuando la persona vaya a terminar, casi siempre la persona dice, gracias Señor. Gracias. Ya el tono fuerte ya le está bajando. Gracias Señor. Gracias por usarme. Gracias. Y ya tú sabes que ya se fue ese fluir. ¿Sabes? Ese mensaje hasta ahí llegó. Entonces la persona se va incorporando y empieza a cambiar su lenguaje y habla normal, tranquilamente. Muchas veces está llorando, muchas veces está danzando. Está pasando diferentes cosas, pero la profecía está entrando. ¿Qué es la profecía? El mensaje. Ahora bien, dice, Hechos, capítulo 2, versos del 9 al 11. Estamos hablando de cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 2, del 9 al 11, dice, vamos con lo desde el 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, en ese momento había un revolú de nacionalidades que dice la Biblia, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de ¿quién? De Dios. O sea, el mensaje que ellos estaban hablando, que ellos no lo entendían, dice la Biblia que lo entendieron. Y ellos mismos reconocieron que eran las maravillas de Dios. Ahora bien, dice, por lo tanto, este capítulo número 2, de hecho, nos está hablando de lenguas humanas. Específicamente de idiomas que son entendidos por personas de diferentes nacionalidades, para predicar a los incrédulos que no entendían el idioma de los judíos. Las lenguas humanas son idiomas humanos que existen en el mundo, pero no son conocidos o entendidos por las personas que las hablan o por los que están presentes. Como dije ahorita, yo hablo en chino y Alfredo, el Señor le da la interpretación. Alfredo le va a decir a ustedes lo que yo dije en chino, porque probablemente aquí adentro había un chino. Pero no solamente yo le hablé al chino, sino que Alfredo interpretó para todos. Y todos comimos. ¿Ves? Ahora bien, Primera de Corintios, y lo voy a dejar hasta aquí. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 6. Primera de Corintios 14, 6. Dice, ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía, con doctrina. Mira cómo dice. Te lo voy a leer desde el 5. Es más, te lo voy a leer completo. Desde el 1. Capítulo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profetice. Porque el que habla en lengua
no habla a los hombres, sino habla a Dios, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza, mira la diferencia, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificarlo. Para edificación, exhortación y consolación. Eso lo hace ¿quién? El que profetiza. Ahora bien, el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. O sea, si yo hablo lenguas extrañas, yo mismo me estoy hablando, yo mismo me edifico, ustedes no. Pero el que profetiza, edifica ¿a quién? A la iglesia, a nosotros. A todos. A todos. ¿Ven? Seguimos, dice. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. ¿Y qué estamos viendo hoy en día en las iglesias? Mucha lengua, pero no hay un intérprete. Y aquí Pablo está diciendo, mejor profetiza para que todos entiendan. ¿Ves? Ahora bien, dice, ahora pues hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Sabes? ¿De qué me vale a mí hablar en lengua y no darte una profecía, no decirte algo? ¿De qué vale? ¿De qué vale? La Biblia lo está diciendo, no, mejor si vas a hablar, habla profecía para saber qué nos tienes que decir. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Cómo yo sé que es un sonido de guitarra? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que esto es sonido de tambor o de conga? ¿Cómo yo lo sé? Por el oído. Por el oído. ¿Cómo yo sé que esto es un sonido de cuerda? Por el oído. ¿Cómo yo sé que esa palabra de lengua es para mí si yo no la entiendo? Yo la oigo, pero no sé lo que es. Nadie me dice lo que es. ¿De qué vale? Dice el 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se enterará lo que decís? Porque hablaste al aire. ¿Sabes? ¿Cómo se entenderá lo que dice? El que habla en lengua, si no interpreta, ¿cómo yo lo voy a saber? Pues estoy hablando al aire. O la persona se está edificando ella sola, pero no a la iglesia. Y sigue diciendo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que todas las palabras que hay en el mundo, todas tienen un significado. Pues entonces, ¿por qué el que me habla lengua no las interpreta? Tiene un significado. También están las emociones. También está que el que dice cualquier cosa ya está volando y danzando y hablando en lengua, emociones. Pero si nos vamos por la Biblia me está diciendo que es para edificar. El que habla en lengua, que la traduzca. Dice más. Dice, pero si yo ignoro el valor de la palabra, de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, ¿qué anheláis? Dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Lo dice la Biblia. Por eso yo siempre he dicho que si esa persona no sabe interpretar lo que está hablando en lengua, porque está hablando en lengua.
Fíjate que hoy en día la modalidad es que mucha gente habla lengua. Pero Pablo me está diciendo, más que lengua, profetiza. ¿Por qué? Porque la lengua es para ti mismo si no hay intérprete. Exacto, eso fue lo que yo dije. ¿Ves? Porque yo escuché en una cierta iglesia. ¿Sabes? Me pregunté por qué está hablando en lengua si aquí no hay intérprete. El pastor me dijo, porque está hablando con Dios. Bueno, exacto, está hablando para la misma persona. Por eso. ¿Sabes? La misma persona se está ministrando, pero no es justo. Eso es como si yo traigo una pizza de 12 pedazos y me la como yo solo. Habiendo tanta gente. No, la pizza es para todo. Yeah. ¿Ves? Por eso es que entonces se levanta un intérprete para decir lo que el hermano dijo y todos comemos. Ahora entiendo lo que dijo el hermano Alfredo, porque el hermano fulano lo interpretó. ¿Ves? Eso es justo. Pero la Biblia dice, ¿de qué vale que estén hablando tanta lengua si no hay interpretación? Y dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Me queda igual. Mira eso. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, lo que está dentro de mí ora, pero mi entendimiento queda vacío. ¿Ves? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Si tú estás hablando en el espíritu, ¿cómo yo voy a decir amén? No, porque yo no sé lo que tú estás diciendo. ¿Y qué significa amén? Así sea. Así sea. Pues yo lo puedo decir así sea porque yo no lo entiendo. ¿Sabes? Erika me puede decir algo en inglés y yo no le puedo decir, sí, es verdad. No puedo porque no te entiendo. Ahora. Y no a todos se le dice amén. Y no a todos se le dice amén. Entonces, ahora, si Erika me dice algo en inglés y Alfredo me lo traduce en español, sí, es verdad, Erika, es verdad. ¿Por qué? Porque entendí. Pero ¿de qué me vale que haya tanta gente hablando en lengua si yo no sé lo que están diciendo? Vamos a terminar con esto. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Ese es Pablo hablando. Pero en la iglesia, ¿en dónde? En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Pablo está diciendo, yo prefiero hablar 5 palabras que tú entiendas En mi lengua. en mi propia lengua que hablarte 10,000 lenguas que ni tú conoces. Que no conoce, que no tiene entendimiento. ¿Ves? Dice, hermano, no seáis niños en modo de pensar, sino ser niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sabes? ¿De qué vale? No estoy diciendo que la lengua es mala, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es, ¿hay interpretación para la edificación? No. Pues mira, mejor aguántate. Mejor aguántate. Y lo que vayas a hablar que sea entendible para todos nosotros. Porque de qué vale que yo hable chino si ninguno de ustedes habla chino. ¿Qué tú vas a decir? Este está loco, que era lo que está hablando. Que él mismo se entiende. Pues eso diría yo de que está hablando en lengua. Él mismo se entiende. Eso es como poniendo a usted de ejemplo. ¿De qué vale usted dar una clase si no interpreta lo que esa clase significa para lo que le está dando? Exactamente, ¿sabes? ¿Entiendes? Ahora mismo cuando yo saqué esto, yo primero lo estudié, claro, para yo mismo saber, tú sabes, y entender. Una vez yo entienda, pues entonces entiendo y te puedo explicar a ti de la manera que yo lo entendí. ¿Para qué? Para que entonces a tu manera tú lo entiendas o trates de entenderlo. Tú sabes. ¿Está buena la clase, iglesia? Claro que sí. Bueno, vamos a ponernos en pie para hacer la oración y entregar la clase. ¿Lo Sí. frena? Vamos a orar primero. Vamos a